El propósito de este curso, de esta capacitación, es enseñarnos a través de la palabra qué mensaje debemos predicar. Siempre que vayamos a la palabra vamos a encontrar los ejemplos que necesitamos. Bien, nunca escuchen consejos que no sean bíblicos. Siempre intentemos ir a la Biblia para ver qué mensaje Dios me quiere dar. ¿Con qué predicación le agrado primeramente a Él? ¿Con qué predicación estoy siguiendo el camino de Jesús? Estoy llevando a las personas al arrepentimiento, a los pies de Cristo. Entonces vamos a ver cuál es la predicación bíblica más eficaz. Hay muchos mensajes que se pueden predicar, pero el mensaje tiene que tener como base lo que vamos a ver a continuación. Vamos a tomar algunos ejemplos. El primero, Juan el Bautista. Y vamos a ver qué predicaba Juan el Bautista. Marcos 1:4. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Ustedes verán que en los ejemplos que vamos a tocar, yo creo que son los ejemplos más importantes, van a notar que la predicación tiene como base llamar a las personas al arrepentimiento, arrepentirse de los pecados. En la palabra de Dios, pecado es transgresión de la ley. No las leyes ceremoniales, rituales, las leyes de Moisés, sino la ley de Dios en Éxodo 20. Cualquiera que quebrante un punto de la ley ya es un pecador y es necesario que alguien lo pueda reconciliar con Dios, llamándolo al arrepentimiento. La persona no puede venir a Cristo si aún practica el pecado, no está en Cristo. ¿Se dan cuenta? Es necesario sacar a la persona del camino del pecado para traerlo al camino donde está Cristo, donde no hay ninguna condenación. El problema es que muchas veces las personas quieren ser aceptados por Dios continuando en el camino del pecado, ese camino que parece derecho pero que su final es de muerte. Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento de pecados. Vamos a ver qué predicaba Jesús cuando vino a este mundo. Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al Evangelio. ¿Qué mejor que escuchar a Jesús para tomar un ejemplo de cómo debe ser una predicación? El tiempo se cumplió, las profecías se están cumpliendo, el reino de Dios se acerca, arrepiéntanse, crean al Evangelio. Qué mensaje poderoso y cuántas cosas a tener en cuenta. Sin embargo, repite algo que dijo Juan el Bautista: arrepiéntanse. Para las personas que estaban transgrediendo la ley, era necesario que haya un cambio de mente, un cambio de actitud. Y voy a volver a repetir esto porque nosotros no podemos descuidar el consejo bíblico. Es necesario predicar para que las personas abandonen el camino de pecado y vengan al camino donde está Cristo, el camino de salvación. Cristo y pecado son cosas opuestas. Nadie que esté pecando ha conocido a Jesús, lo dice la palabra de Dios. El que peca no ha conocido a Dios. El que peca está siguiendo los pasos de Satanás, quien peca desde el principio. El padre, el diablo, el padre de la mentira, el padre del pecado, peca y sus hijos siguen su ejemplo. Pero nosotros necesitamos predicar para que las personas salgan del camino de pecado. Siempre hay alguna debilidad, un punto en donde la persona está fallando, ¿verdad? Tenemos que ayudarla para que abandone los pecados y que venga Jesús, y que Jesús transforme su corazón y haga que ande en su ley, en los mandamientos. Jesús predicaba para que las personas abandonen el camino de pecado. Luego de la muerte de Jesús, luego que resucita y vuelve al Padre, el apóstol Pedro hace una predicación poderosa. Ustedes recordarán que se convirtieron miles. ¿Qué decía esta predicación? Vamos a verlos en Hechos 2:38. Pedro contestó: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí Pedro quiere llamar a las personas a que obtengan el precioso perdón de Dios. Para tener el perdón de Dios y sean borrados los pecados,
Yo tengo que arrepentirme de haber cometido los pecados. Claramente una persona arrepentida es una persona que ahora va a andar por otra dirección. Si antes iba por este camino de desobediencia, ahora va a dar media vuelta y va a caminar por el camino de la obediencia, porque está arrepentido de haber fallado a Dios. Arrepiéntanse, bautícense, den ese paso al bautismo, que es importante. Y ahí nacerán de agua y va a ser necesario que nazcan de espíritu también. Pero nuevamente esta palabrita importante, arrepentíos. Pero hermanos, ¿cuándo fue la última vez que escuchamos que un predicador nos invita al arrepentimiento? Prácticamente se ha enseñado a las personas a continuar en su vida pecaminosa. Total, van a sufrir consecuencias, pero se salvan, tranquilos. ¿O acaso no es eso lo que hemos escuchado? El enemigo repite esta idea para aquellos que están practicando el pecado. Les repite al oído, no morirán. Así como se lo dijo a Eva, coman del fruto, no moriréis. Continúa pecando. Ya lo vas a vencer, ya algún día vas a abandonar el pecado. Continúa con tu vida, Dios te acepta. Hay tiempo, tranquilo, no morirás. Ese es el mensaje del enemigo. Pero vienen ahora estas personas, estos discípulos, que son ejemplos para nosotros y nos dicen, arrepiéntanse. Estuvieron pecando, no pequen más. Vengan al camino de salvación. El destino eterno de sus almas está en juego. Es necesario abandonar los pecados. El otro problema, hermanos, es que no le hemos enseñado los mandamientos a los miembros. A pesar de que son solamente 10, no lo hemos enseñado. Y por no haberlo enseñado, muchos desconocen lo que es pecado. Y no saben dónde están fallando y tienen el corazón vacío, el corazón manchado y dicen, ¿qué estoy haciendo mal? Y nadie les muestra qué están haciendo mal para arrepentirse justamente de esos pecados. Bíblicamente, la única manera de tener perdón es arrepintiéndose de los pecados. No hay otro camino. ¿Cuánto han cambiado las predicaciones actuales? ¿De qué se está predicando? Las personas están muriendo en el pecado pensando que van a entrar al reino de los cielos, hermanos. Hay muchos que ya aceptaron en su mente y en su corazón que por más que continúen practicando ese pecado, Dios los perdonará. Excusan sus pecados con tal de no arrepentirse. Dicen, no, es muy difícil, no puedo guardar esto. Es demasiado. Dios me está exigiendo mucho. No creo que sea necesario obedecer la ley. El enemigo nos ha engañado. Nos ha dicho al oído, sigan con esa vida pecaminosa, no morirán. Hermanos, necesitamos volver a llamar a las personas al arrepentimiento. Necesitamos invitar a las personas a tomar este consejo bíblico, este requisito para entrar al reino de los cielos, que es el bautismo. Y ahora vamos a tocar algo más interesante todavía. Tanto en aquel tiempo como hoy, las personas se preguntan, ¿qué tengo que hacer para salvarme? De una u otra manera llegan mensajes, llegan preguntas. ¿Qué debo hacer? ¿Me siento así? ¿Me siento mal delante de Dios? ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Yo quiero entrar al reino de los cielos y siento que estoy siendo un desagradable delante de Dios, que mi vida no está bien. Cuando le preguntaron a Jesús, Jesús respondió algo que hoy el mundo condenaría si lo escucha de nuestras bocas. A Jesús le preguntaron qué tenía que hacer para salvarse. Y Jesús iba a responder de esta manera. Mateo 19:17. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Hermanos, si ese mensaje lo doy yo, lo da cualquier líder, pastor, cualquier miembro, cualquier evangelista, lo condenan. Si alguien te aconseja que obedezcas los mandamientos para salvarte, hoy te condenan. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo puso en nuestra cabeza que no hay que obedecer los mandamientos. Que no hay que obedecer, solo basta creer. Que si pecas vas a tener tu consecuencia, pero te vas a salvar, tranquilo. No hay que obedecer los mandamientos. Si vos querés obedecer los mandamientos, estás bajo la ley, no bajo la gracia. Si vos querés obedecerle a Dios, vas a terminar perdiéndote.
te enseñan la desobediencia, hermano. Yo quiero que vos prestes atención, no estoy criticando a nadie. Yo estoy generalizando porque el mensaje que se escucha es muy diferente al mensaje que estamos viendo en la Biblia. Si yo hoy tomo el consejo de Cristo y yo hoy repito las palabras de Cristo a alguien que viene y me dice qué tengo que hacer para salvarme, si yo le digo que tiene que guardar los mandamientos, ¿qué piensan ustedes que me va a decir? Vos sos un fariseo, vos sos un judío, vos estás bajo la ley y simplemente uno está siguiendo el consejo de Cristo. Guarda los mandamientos si quieres entrar a la vida. Guardar los mandamientos justamente es haberse arrepentido de quebrantarlos y venir al camino de la vida. Lo dijo Cristo. Yo solo lo estoy repitiendo. Y es interesante que Cristo diga esto. ¿Saben por qué? Porque no lo dijo una vez. Vamos a ver otro ejemplo. Lucas 10, 25, 26. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? En la ley de Dios está el secreto para obtener la vida eterna. ¿Lo dijo Cristo o no lo dijo? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Estamos enseñándole a las personas que no tienen que hacer nada para salvarse. ¿De dónde sacamos esa idea? No tenés que hacer nada, solo creer. Cuando Cristo siempre enviaba a las personas a mirar la ley de Dios, a mirar los mandamientos. Hermanos, qué lejos que nos fuimos con nuestros mensajes. ¿Qué estamos predicando? A veces solo se busca el objetivo de sacudir las emociones de la persona y que pase un buen momento escuchándome predicar. Y que listo, y que vuelva a su casa contenta porque Dios la ama. Pero no estamos enseñándole el camino de vida eterna, el camino de salvación. Hay muchas almas que se preguntan: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Quieren salvarse, hermano, no quieren mensajes agradables al oído, quieren salvarse, y yo también quiero salvarme. Si vamos a Cristo, Él nos dice: guarda los mandamientos. ¿Qué dice la ley? ¿La conoces? ¿Leíste la ley? Interesante respuesta de Jesús. Pero vamos a seguir avanzando en los consejos bíblicos. Obedeciendo la ley, obedeciendo los mandamientos, hay vida. El Señor dijo: estas leyes dan vida a aquel que los cumple. Si el enemigo te dice que no sos bueno, que no podés cumplirlo, y vos lo creés, y vos decís y lo asimilás: bueno, yo no puedo guardar esto, es muy difícil. El consejo de quién estará siguiendo. Ahora Jesús sabía bien lo siguiente. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Te pregunto, ¿cuál es el camino a Cristo? ¿Cuál es la guía a Cristo? ¿Cuál es el tutor que me lleva a Cristo? La ley. Dice la palabra de Dios que la ley me lleva a Cristo. ¿Por qué? Porque ocurre lo mismo que venimos diciendo. Cuando uno se presenta delante de la ley y mirás los 10 mandamientos y lo estudiás, te das cuenta que en algún punto estás fallando. Y en ese punto que estás fallando tenés dos opciones. O rechazás la ley y seguís en tu pecado, o amoldás tu vida a la ley y decís: voy a cambiar esta actitud, voy a cambiar esta inclinación que tengo, voy a empezar a obedecer a Dios. Y ahora que diste media vuelta y te arrepentiste de tus pecados porque te miraste en el espejo de la ley, ahora vas a Cristo. Y le decís: Señor, me cuesta dejar esto. Señor, estoy luchando, yo quiero serte fiel, Señor. Cambia mi corazón porque mi corazón ama transgredir la ley. Y yo quiero tener un corazón que ame meditar en la ley, amar la ley, tenerla en el corazón. Y Cristo viene y cambia mi vida. Y ahora estoy en armonía con la ley del Señor. Jesús sabe que si vas a la ley, finalmente vas a ir a Jesús. ¿Te das cuenta? Hay un solo camino para Cristo. Y ese camino es la obediencia a los mandamientos, con el cual purificamos nuestras almas para el día de la redención. ¿Qué camino le estamos enseñando a las personas? ¿Qué camino? El camino bíblico es la ley del Señor. Interesante, ¿verdad? La ley tiene un propósito en la vida de nosotros. La ley tiene un propósito como Jesús tiene un propósito. Y si dejamos que cada uno cumpla su propósito, entraremos a la vida eterna. El propósito de la ley, según Romanos 10:4, dice:
Porque la finalidad de la ley es conducirnos a Cristo para justificar a todo el que cree. ¿Cómo se obtiene la justificación para aquellos que creen? Un día fueron a la ley. ¿Y cuál fue el propósito de la ley? Y la ley tenía la función de guiarme a Cristo, de conducirme a Cristo. Si yo dejé que la ley me conduzca, entonces me va a conducir por buen camino. Me va a conducir al que me tiene que conducir. Pero si yo quiero esquivar la ley para buscar mi propio camino de llegar a Jesús, yo nunca voy a llegar a Jesús. Voy a estar escuchando otras voces. Y como predicadores necesitamos enseñarle a la gente los 10 mandamientos, la ley de Dios, la única ley escrita por Dios. Las demás quizás te pueden servir para entender algunas cosas, pero es necesario obedecer la ley de Dios. Pero como te digo, si hoy lo enseñamos tal cual Cristo lo enseña, somos condenados. Porque el cristianismo se ha alejado de la enseñanza de la ley, de los mandamientos. Cuando Cristo vino al mundo, las personas conocían la ley, pero no la ponían en práctica, no la observaban. Ellos decían que la guardaban, pero ni siquiera amaban a Dios y al prójimo, así que no la guardaban. Y vino Cristo y lo rechazaron a Jesús, porque no permitieron que la ley los guiase a Jesús. Jesús le dijo, si lo hubieran creído a Moisés, si solo le hubieran creído, a mí me creerían. Pero ahora como no le creyeron a Moisés, saben que Moisés, el que baja con las tablas de la ley en el Sinaí, como no le creyeron, tampoco le creyeron a Jesús. Hoy el cristianismo dice, yo conozco a Cristo, pero rechazando su ley. ¿Y saben qué? Al final de la historia habrá un pueblo que guarde los mandamientos de Dios y tenga a Jesús, las dos cosas. Y es muy interesante que el enemigo va a estar en guerra con un solo grupo debajo del cielo. Con nadie más. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Alguien que guarda los mandamientos se ha arrepentido de los pecados de corazón. Esa persona está en Cristo, tiene el testimonio de Jesús. Y el diablo está en guerra no contra aquellos que predican otra cosa que no sea esta verdad. Está en guerra con los que obedecen, los que guardan, los que dicen, sí, yo quiero, yo puedo en Cristo obedecer. No es mucho, Señor, te daría incluso mi vida. De una manera de agradecimiento están obedeciendo por amor a Jesús. Y el diablo está en guerra contra ellos, contra nadie más, hermanos. Él odia la ley de Dios. Él odia a aquellos que obedecen la ley. Y hay un versículo más que lo confirma también en Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hermanos, paciencia justamente es lo que vamos a necesitar en estos tiempos. Porque sin duda, si persiguieron a Jesús, a nosotros también nos perseguirán. ¿Por qué? Por guardar la ley de Dios. Es ilógico pensar quizás en estas cosas ahora, cuando vivimos libertad, pero está profetizado que el enemigo derramará su ira sobre aquellos que obedecen la ley. ¿Qué estamos predicando, hermanos, nosotros? ¿Estamos invitando a las personas a abandonar los pecados? ¿O estamos pronunciando palabras nuestras, consejos nuestros? ¿Enseñamos nuestro punto de vista? ¿Predicaciones que agradan al oído? ¿Qué estamos enseñando? Si la predicación no se acerca a esto, entonces estamos siguiendo el ejemplo bíblico para meditarlo, ¿verdad? Yo espero que vos y yo podamos tomar estos consejos, aferrarnos, predicar el arrepentimiento de pecados, enseñar la ley para que las personas conozcan el pecado. Y si las personas conocieron su pecado y no lo abandonaron, al menos esa sangre no será sobre nuestra cabeza. Pero si las personas conocen los mandamientos y amoldan su vida a la ley del Señor, vas a ganar un miembro en tu iglesia que no se va a ir nunca, que va a permanecer, que va a enseñar, que va a predicar, que va a dar frutos. Esa es la clase de persona que estamos necesitando dentro de la iglesia y en el pueblo de Dios.
y en el mundo. Dios tendrá un pueblo que guarde los mandamientos de Dios, que tenga la fe y el testimonio de Jesús, pese a que todos los poderes del mundo se le vengan en contra. Que Dios te bendiga y que esta teoría pueda ser llevada a la práctica.